Brian Fagan, la corriente de El Niño y el destino de las civilizaciones, inundaciones, hambrunas y emperadores. Gedisa Editorial, Barcelona, 2010, 2009. Nota del autor. Todas las medidas que se dan en el libro están expresadas en unidades métricas. Las dataciones se miden en años transcurridos hasta el presente o en años antes de Cristo y después de Cristo, siguiendo la convención utilizada más comúnmente. Todas las dataciones de radiocarbono posteriores a 6000 a.C. han sido calibradas con cronologías de anillos de crecimiento de árboles. Quienes no suelen navegar deben tener en cuenta que las direcciones del viento se mencionan de acuerdo con la convención marítima corriente, según la dirección desde donde proviene. Un viento occidental o del oeste sopla desde el oeste, así como los vientos alisios del nordeste proceden del nordeste. Es sorprendente la cantidad de gente que ignora esta denominación habitual. Las corrientes oceánicas, en cambio, se designan por la dirección hacia la que fluyen. Así decimos que un viento del oeste y una corriente marina del oeste circulan en direcciones opuestas. Los nombres de los lugares aparecen escritos en la grafía de uso más corriente y los sitios arqueológicos según la convención adoptada habitualmente en la bibliografía académica. Prefacio. Porque todos los hombres ilustres tumbas la tierra, toda, y no solo la señala una marca sepulcral en su ciudad, sino que hasta en países remotos pervive el recuerdo que, aún no escrito, está grabado en el alma de cada uno más que en algo material. Ahora os toca imitarlos y rivalizar con lo que ellos hicieron. Tucídides, discurso fúnebre de Pericles. Aunque suficientemente devastadores, los daños sufridos por California en 1997 y 1998 no fueron tan graves como los que provocaron las tormentas de invierno de 1995-1997. Nos enteramos del advenimiento de la gran corriente del Niño mucho tiempo antes de que sucediera. Los satélites y los modelos por ordenador nos mostraron una mancha de agua caliente que se hinchaba rápidamente, siempre roja como una pústula, en el Pacífico Occidental y avanzaba hacia el oeste siguiendo la línea del Ecuador. Nos quedamos hipnotizados ante esa llaga de la Tierra que se expandía mientras sobre nosotros llovían las predicciones del desastre inminente. Time, Newsweek y muchos otros periódicos de todo el mundo rebosaban de anuncios de sequías, inundaciones y violentas tempestades. Internet bullía de funestas advertencias. Los políticos de California orquestaron conferencias cuidadosamente escenificadas para discutir sobre cómo prepararse para socorrer a las víctimas del desastre. Aquel año el niño pasó a ser una expresión de uso hogareño y un fenómeno social. Échale la culpa a El Niño. Fue un chiste repetido en los clubes nocturnos de California. El apocalipsis tardó en llegar a la costa oeste. Pasaban los días y continuamos asoleándonos bajo los tibios rayos de otoño. El Pacífico se mostraba tan reposado como un vidrio, los vientos eran calmos y la temperatura ideal, ni demasiado calor ni demasiado frío. Comenzamos a reírnos de los pronósticos de los científicos que habían anunciado marcas extraordinarias tanto precipitaciones como de la temperatura oceánica. Las lluvias de otoño llegaron puntualmente y cayeron rítmicamente espaciadas. El Día de Acción de Gracias y la Navidad pasaron bajo cielos claros y mecidos por brisas suaves. Desde California, las noticias de lluvias nunca vistas en 100 años en Perú y de inundaciones que se llevaron consigo calles enteras en Ciudad Trujillo se recibían con farisaica indiferencia. El niño, nos decíamos unos a otros, nos ha esquivado. Entonces llegaron las lluvias de enero y febrero, una tras otra. Las tormentas del sudeste se desplomaron sobre la costa de California. Ráfagas huracanadas castigaron la bahía de San Francisco y obligaron a cerrar el paso del Golden Gate a los barcos mercantes. Inmediatamente al sur de la ciudad los acantilados de Pacífica se desmoronaron arrastrando varias viviendas en su caída. El caudal del río Ruso se elevó tan por encima
del nivel de desborde que fue necesario evacuar algunos sectores del poblado de Kearneyville. El fango caía en cascadas sobre las cabañas y casas de la pequeña población de Río Unido. Muchas familias lo perdieron todo en unos minutos. Sobre la costa ya anegada, las tormentas continuaron arreciando una tras otra. Un aguacero feroz que cayó en las montañas que se alzan detrás de Ventura, en la parte sur de California, provocó una correntada relámpago que se abalanzó por el río que corre al oeste de la ciudad. Solo unos pocos minutos las aguas crecieron hasta sobrepasar el nivel de la principal carretera que vinculaba a Los Ángeles con San Francisco, inundando automóviles y anegando la autopista 101 durante 18 horas. Cientos de conductores pasaron la noche en sus automóviles esperando a que el agua descendiera. La misma inundación arrastró las vías del ferrocarril Southern Pacific que se extendían río abajo. Tuvieron que pasar 10 días para que la empresa pudiera reanudar el servicio de trenes. California siempre había pagado un alto precio por las impredecibles llegadas de El Niño. 14 años antes, cuando otro intenso El Niño se manifestó con vientos huracanados y copiosas lluvias, como lo hizo, aunque en menor medida en 1993. Entre el condado de Orange y San Diego, las inundaciones y deslizamientos de tierra provocaron pérdidas de un valor aproximadamente $1.000 millones. La tierra saturada hundió aceras y parió piscinas de cemento como si fueran cáscaras de huevo. Tornados y trompas marinas giraban alrededor de la costa y dejaron un saldo de 8 personas muertas. El Niño de 1998, el mayor desde que se tenga memoria, trajo consigo lluvias que superaron todas las marcas de California. Cerca de 1.270 milímetros de Santa Bárbara, una cifra que casi triplica la cantidad media anual. Pero como los gobiernos, tanto el local como el estatal y el federal, habían invertido millones de dólares en desobstruir los canales de desagüe, en construir protecciones con bolsas de arena y en tomar otras precauciones, los prejuicios fueron menores de lo que se esperaba. Aquella fue la primera vez que las autoridades pudieron contar con pronósticos climáticos precisos y de gran alcance que predijeron la embestida. Los modelos creados por ordenador y las imágenes satelitales siguieron el avance de El Niño desde su nacimiento hasta su muerte. Aunque ya éramos muchos más los que habitábamos las zonas costeras bajas, pudimos eludir los daños catastróficos porque al menos estábamos parcialmente preparados para afrontar la situación. Cualquiera con acceso a un televisor era plenamente consciente de las tormentas que se avecinaban. En otras regiones tropicales del mundo, el fenómeno de 1997-1998 arrojó pérdidas por mucho más de $10.000 millones. El sudeste de Asia y Australia sufrieron trágicas sequías. En Indonesia y en México millones de hectáreas de selva tropical se hicieron humo. En el nordeste de Brasil, más de 1.800.000 personas tuvieron que recibir socorro para no morir de inanición. Como en todo desastre climático, los pobres son quienes más sufren, especialmente los que viven en asentamientos marginales y en países que no tienen los recursos necesarios para prepararse para una gran sequía o una gran inundación, ni para socorrer a las víctimas y reconstruir lo perdido. Han pasado 10 años desde la última gran acometida del Niño y nadie sabe cuándo se registrará la siguiente, pero la historia nos enseña que va a suceder y que lo más probable es que suceda pronto. Los colonizadores del Perú fueron los primeros en escribir hace 4 siglos sobre el fenómeno del Niño. Lo llamamos años de abundancia y lo describieron como una época de fertilidad y profusas lluvias. La temperatura de las aguas del océano se elevaba súbitamente. Aparecían peces tropicales a la altura de la costa. La vegetación prosperaba en el desierto normalmente árido. Toda esta abundancia se debía a una contracorriente cálida llamada el Niño de la Navidad, que ocasionalmente fluía hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico y provocaba lluvias torrenciales y la proliferación de una vida marina exótica. El Niño continúa derramando copiosas lluvias sobre el Perú y haciendo aparecer peces tropicales en sus costas, pero ahora la gente tiene pavor de la devastación que deja a su paso. El aumento de la población ha transformado las pequeñas aldeas agrícolas en ciudades que se multiplican y que expanden sus barriadas marginales y sus asentamientos de chozas por las planicies anegables que bordean los ríos. Ahora una fuerte corriente de El Niño barre puentes, casas, carreteras, mata a cientos de personas y deja hambrunas tras ella.
La economía costera sufre grandes pérdidas a medida que la captura de anchoas se va a pique y la producción de guano fresco se reduce drásticamente. Hoy todos, pero especialmente los pobres, somos más vulnerables que nunca a los efectos de El Niño de la Navidad y de otros cambios climáticos de corto plazo. El fenómeno de El Niño se produce cuando una enorme plancha de agua cálida se acumula en el Pacífico Central y se traslada hacia el este, haciendo amainar o retroceder los vientos alisios del nordeste y llevando aire cálido y húmedo a la costa oeste de Sudamérica. Los esquemas climáticos normales se invierten. Los desiertos situados al oeste de los Andes pueden recibir la totalidad del promedio anual de lluvias en un solo día, en tanto que las selvas tropicales del sudeste asiático y de Borneo quedan secas como yesca. Durante años, los hombres de ciencia creyeron que el niño era solo un fenómeno local limitado a la costa peruana, pero en la década de 1960, Jacob Birkens, de la Universidad de California en Los Ángeles, vinculó este fenómeno con la circulación de la atmósfera y los vientos a lo largo de todo el Pacífico. Birkens mostró que las apariciones del Niño eran acontecimientos globales que desencadenaban vastas sequías, grandes inundaciones y otras anomalías climáticas en todas las regiones de los trópicos. Hasta hace poco tiempo, los científicos que estudiaban las civilizaciones antiguas, los que se especializaban en el fenómeno de El Niño, rara vez hablaban entre sí, pero ahora trabajan en estrecha colaboración, pues han comprobado que aquella oscura contracorriente peruana es una pequeña parte de un enorme sistema climático global que ha afectado a los seres humanos en todos los rincones del mundo. Siempre supimos que las anomalías climáticas, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, pueden ejercer profunda presión sobre las civilizaciones. Sabemos que los egipcios sufrieron sequías periódicas, los moches de Perú lluvias catastróficas y los anarasis, ancestros de los indios pueblos del sudoeste de los Estados Unidos, aguaceros muy localizados. Todas estas vicisitudes siempre se habían considerado fenómenos fortuitos y locales incapaces de aportar algo importante cuando se trataba de explicar el ascenso o la caída de una civilización. Si daba la casualidad que una sequía o una inundación coincidían con el derrumbe de una dinastía o de toda una civilización, el historiador suponía que estaba más ante una cuestión de mala suerte que ante cualquier otro fenómeno. La atención de los eruditos se concentró en los factores ecológicos generales y en las complejas fuerzas sociales tales como la realeza de origen divino, los gobiernos cada vez más centralizados y la creciente desigualdad social. Desde que Virnes mostró que el niño era un fenómeno consecuentemente repetido cuyos efectos se extendían por todo el mundo, la perspectiva científica ha cambiado. Hemos comenzado a comprender que el motor climático que produce el niño está en interacción con otros grandes sistemas productores de clima y forma parte de una enorme maquinaria global de las condiciones atmosféricas. Cada año, modelos cada vez más complejos creados por ordenador nos revelan nuevos secretos sobre el sistema climático planetario, sobre los vínculos del niño con otras partes de esta caótica máquina del clima en perpetuo cambio. Estamos más cerca que nunca de saber en qué medida los diferentes estados de ese mecanismo global producen condiciones climáticas predecibles tanto en la escala local como en la regional y la mundial. El estudio de la manera de operar de El Niño es un microcosmos del concienzudo trabajo que hoy realizan los científicos para predecir de la manera más aproximada posible las condiciones climáticas globales. La primera parte de este libro describe el proceso de análisis de El Niño desde que fue identificado por primera vez y los progresos hechos por la ciencia para llegar a definir la función que cumple en la maquinaria climática mundial. Por primera vez podemos inferir, aunque solo sea a grandes rasgos, la existencia de anomalías climáticas en una parte del mundo partiendo del conocimiento de anomalías simultáneas, que no necesariamente similares que se dan en otro extremo del planeta. Así, cuando una fuerte corriente de El Niño en el Pacífico tropical produce copiosas lluvias en la costa del Perú, podemos predecir con razonable precisión una sequía simultánea en el nordeste del Brasil y condiciones muy secas en el sudeste de Asia. Este avance constituye una enorme contribución que nos ayuda a comprender mucho mejor la historia del mundo. Significa que por primera vez tenemos los datos y los instrumentos científicos para discernir de una manera más somera la historia climática de la civilización.
Ahora sabemos que las anomalías climáticas de corto plazo no fueron meras coincidencias ni aberraciones. Existe una firme correlación entre los cambios climáticos extraordinarios y los acontecimientos históricos excepcionales. Por ejemplo, la caída del reino antiguo de Egipto coincidió con las sequías rigurosas que devastaron el Valle del Nilo en 2180 a.C. y el factor desencadenante de aquellas sequías fue en última instancia la interacción que se dio entre la atmósfera y el océano del otro lado del mundo. La segunda parte del libro gira alrededor de una pregunta que se ha hecho cada vez más central. ¿Cómo afectan los eventos climáticos el curso de la civilización? ¿De qué manera afectan las sequías, la escasez extrema y las inundaciones la fe de un pueblo en las instituciones de su sociedad y en la legitimidad de sus gobernantes? Las comprobaciones históricas recientemente reveladas sugieren que tales fluctuaciones constituyen una dura prueba y en ocasiones el examen final. ¿Qué determina que una sociedad salga o no airosa de esa prueba? Las sociedades solo cuentan con un número limitado de maneras de responder a la presión climática acumulada. Los desplazamientos o la colaboración social. Sortear confusamente una crisis tras otra. Apelar al liderazgo decisivo, centralizado, de unos pocos individuos o desarrollar innovaciones que aumenten la capacidad de sustentación del planeta. La alternativa a todas estas opciones es el desastre. Los capítulos de la segunda parte indagan las diferentes variaciones y combinaciones de estas cuatro respuestas. Durante milenios, en la prehistoria remota, incontables pueblos de la Edad de Piedra lograron sobrevivir recurriendo a la movilidad y a redes sociales bien desarrolladas, capítulo 5, como lo hacen hoy los Son del Sur, del desierto africano, del Kalahari. En otras ocasiones, el mejor recurso fue el liderazgo decisivo. Los egipcios de 2100 a.C. sobrevivieron a las crueles sequías y al derrumbe del gobierno central gracias a que los líderes locales, estrechamente vinculados a su tierra, alimentaron a sus pueblos y luego modificaron las antiguas doctrinas sobre la divinidad de la realeza y su infalibilidad y transformaron a los reyes en pastores de su pueblo a cargo de un oasis organizado. Capítulo 6. Otras civilizaciones carecieron de esa capacidad de adaptación, pues su pensamiento era demasiado rígido para el ambiente en el que se desarrollaron. Hace 1500 años, los sacerdotes guerreros moches de los valles fluviales del árido norte peruano derramaron su saber hidrológico y de irrigación en los sistemas de cultivo. Capítulo 7. Debían su poder a la fuerza militar y a una ideología religiosa compulsiva que ejerció su influencia en los eventos de El Niño. Pero aquella resplandeciente civilización se hundió frente a la sequía y luego las inevitables inundaciones de El Niño. La ideología y la fuerza resultaron impotentes frente a la implacable embestida del mundo natural. Hace más de 2000 años, los mayas de las tierras bajas de América Central desarrollaron una civilización admirable, una serie de pequeños estados selváticos que competían entre sí en poder y prestigio. Capítulo 8. Los señores mayas gobernaban las selvas tropicales de las tierras bajas con suelos frágiles y aguaceros impredecibles. A medida que la densidad de la población crecía, los gobernantes de mente estrecha exigían cada vez más a los plebeyos que cultivaban una tierra devastada. Luego, un ciclo de sequía provocado por el Niño cayó como un puñetazo sobre aquella civilización ya abrumada hasta el límite y terminó de derribarla. Los egipcios, los moches y los mayas nos muestran que en realidad las opciones viables son solo dos: innovar o mudarse, mejorar la capacidad de producción de la tierra o hacer el equipaje y asentarse en otra parte. En el capítulo 9 describo el caso de los indios pueblo del sudoeste de los Estados Unidos que nunca se hicieron ilusiones respecto del ámbito árido en el que vivían. Sencillamente desarrollaron una notable habilidad para cultivar la tierra en un ambiente seco y no vacilaron en dispersarse en asentamientos más espaciados cuando los ciclos de sequías hicieron que la producción agrícola se desplomara. Sus descendientes continúan prosperando hoy. En la tercera parte muestro en qué medida continúa dándose hoy la misma relación entre la capacidad de resistir la población y la legitimidad de las reglas y los gobiernos.
Al igual que los animales, todos los seres humanos, ya sea que vivan de la caza y de la pesca en el Ártico, ya que pertenezcan a una comunidad recolectora de África Central, ya sea que habiten en una ciudad industrial de Brasil, viven siguiendo las reglas de una ecuación fundamental que equilibra la densidad de población con la capacidad de sustentación del planeta. A diferencia de los animales, los seres humanos pueden arreglárselas con las limitaciones de la capacidad de sustentación, aumentando la provisión de alimentos mediante la tecnología, desde el arpón con punta de marfil utilizado por el cazador de focas de la Edad de Piedra y el arado del agricultor, hasta la semilla resistente a las pestes desarrollada mediante ingeniería genética. Pero por más que torzamos esa ecuación fundamental, no podemos eludirla. Las anomalías climáticas de corto plazo, duren unos pocos siglos o un único año, ponen a prueba nuestra adhesión a la realidad de esa ecuación. Muchas veces no nos hemos adherido a ella, como cuando en el siglo XIX en la India murieron millones como consecuencia de las ausencias del monzón. Capítulo 10. En ocasiones la innovación humana ha triunfado, como lo hizo en el siglo XVII al introducir la humilde patata en la agricultura europea. En algunos círculos se ha puesto de moda creer que la innovación humana siempre ha de triunfar y que por consiguiente la población, con sus inevitables necesidades de alimento, espacio y generación de desperdicios, puede expandirse indefinidamente. Si esto fuera verdad, significaría que la humanidad ha entrado en una nueva era sin precedentes. Sin embargo, los arqueólogos del futuro probablemente consideren esta creencia en una tecnología infinitamente pródiga, tan curiosa y conmovedora como la fe mágica en los reyes de origen divino. Mientras tanto, la ecuación de la capacidad de sustentación y la población ha alcanzado proporciones globales. El Sahel africano, capítulo 11, ofrece un retrato gráfico de lo que ocurre cuando una brutal sequía se abate en tierras semiáridas superpobladas de gente y ganado. Los pueblos del Sahel no pueden mudarse ni tampoco tienen el capital ni la tecnología necesarios para sostener una población que cuadruplica la que solía existir en esas mismas llanuras áridas. Son pueblos profundamente vulnerables tanto a la carestía de alimentos como a las anomalías climáticas menores. Aun cuando haya comida relativamente cerca, a menudo las circunstancias políticas impiden que se distribuya adecuadamente. Las grandes manifestaciones de El Niño, tanto la de 1982-1983 como la de 1997-1998, nos permitieron vislumbrar la devastación que tales eventos pueden ocasionar en las distintas regiones del planeta. Capítulo 12. La destrucción material en sí misma no implica un gran peligro para la humanidad, pero los registros arqueológicos muestran que en sociedades ya debilitadas por un manejo imprudente del ambiente, la aparición de El Niño agrega mayor presión a la presión hasta que a veces se alcanza el punto de quiebre. En tales circunstancias, el hambre, la destrucción, la dislocación terminan por socavar la fe del pueblo, en la legitimidad de sus líderes y los cimientos de su sociedad. La superpoblación y sus consecuencias, el calentamiento global o el rápido cambio climático por sí solos no destruirán nuestra civilización, pero la combinación de estos tres factores nos hace más vulnerables que nunca a las fuerzas de la naturaleza. Estas palabras, escritas hace poco menos de una década, suenan aún más verdaderas hoy en un mundo en el que ya se acepta como una realidad científica el calentamiento global antropogénico. Desde su aparición en 1998-99, que marcó un hito, El Niño parece haberse tomado un respiro. La mayor parte del tiempo prevalecieron las condiciones frescas de La Niña, el polo opuesto de El Niño, que también trajeron consigo sequías y otros riesgos. Tal vez nuestra preocupación por el calentamiento global alejó los pensamientos referentes a los grandes El Niño en un segundo plano, pero estamos olvidándonos a nuestro propio riesgo. Esta es una de las razones por las cuales un nuevo capítulo de esta edición revisada está dedicado a describir los terribles acontecimientos que ocasionó el fenómeno El Niño en la aparición más calamitosa de que tenemos memoria, la de 1877 a 1878. Este evento mató millones de agricultores tropicales en un mundo en el que las poblaciones que cultivaban para la propia subsistencia eran mucho más pequeñas que hoy.
cuando muchas menos personas dependían del cultivo de tierra marginales. Tenemos mucho que aprender de la mala administración y las condiciones políticas de cortas miras que existieron en esos años evidentemente tan diferentes de finales del siglo XIX, pero si algo nos enseña el niño es que la historia puede abrirnos los ojos a los que quizás tengamos por delante. Fin de la introducción. Agradecimientos. Este libro se originó en una animosa conversación sobre el niño, mantenida mientras tomábamos café con un grupo de amigos quienes no tenían la menor idea de hacia dónde me estaban impulsando. A Noah Benshia, Stevie Cook y Shelley Lowenkopf. Les agradezco que me hayan ayudado a redondear la idea y sus constantes, siempre útiles y a menudo irreverentes comentarios sobre mis esfuerzos literarios. Quiero además expresar mi mayor gratitud a William Frucht de Basic Books, quien me alentó desde el principio y ejerció sus excepcionales aptitudes editoriales sobre el manuscrito para llegar a una fecha de entrega que parecía imposible. Lisa Chipola fue una gran colaboradora en la investigación necesaria para varios capítulos y resultó una maravillosa tabla de armonía. Muchos otros eruditos me ofrecieron su asesoramiento, criticaron los diferentes capítulos, me suministraron referencias, refutaron muchas de mis ideas y me tomaron seriamente aun cuando yo preguntaba alguna obviedad. Vaya mi reconocimiento a Mark Aldenderfer, John Arashi, Jeffrey Dean, Carol Ehrlich, Michael Glantz, David Hodel, William Kaiser, Dov Kenneth, Shab Kusimba, Reinhard Leventhal, Rod McIntosh, George Michaels, Jeffrey Quiller, Peter Rowley Convey, Dan Sandweiss, Vernon Scanvorov, Chris Scarr, Stuart Smith, Chip Stanish, Wim Vivian y John Swicker, y también a Jack Scott y a Steve Brown, quienes realizaron los mapas y planos con la sensibilidad y la aptitud que los caracterizan. Mi extraordinaria agente Susan Rabiner me ayudó a formular mi idea y me estimuló en cada etapa. Y por último, extiendo mi agradecimiento a Leslie y a Anastasia, quienes no solo soportaron el niño, sino la escritura y la revisión de un libro sobre él. No me sorprende demasiado que Leslie a veces llame a mis obras mamotretos. Fin de los agradecimientos. Primera parte, El niño de la Navidad. Abre cita. El Olimpo donde según dicen, se yergue inamovible la mansión eterna de los dioses, nunca azotada por los vendavales ni empapada por las lluvias. Tampoco las violentas nevadas se abaten sobre ella, no, pues allí el aire fresco se extiende sin una sola nube y un gran resplandor retosa a través de ese mundo en el que los alegres dioses viven todos sus días en eterna felicidad. Homero, la Odisea. Fin de la cita. Primer capítulo. El gran azote divino. Abre cita. Las diferentes zonas climáticas de este planeta están todas relacionadas entre sí por los vientos. Estos hilos invisibles del tapiz del clima entretejen desiertos y selvas, estepas y tundras en un conjunto cohesivo. George Philander. ¿Se está elevando la temperatura? Cierra la cita. Ya a fines de febrero, el sol indio se vuelve más caliente con la llegada de la primavera. Entonces los florecidos árboles silvestres, ceibos, palos santos y braquiquitos, estallan en brillantes escarlatas y anaranjados. Flotando flamígeros y resplandecientes, se alinean a los lados de las carreteras polvorientas desafiando ese sol cada día calienta más. A finales de marzo, las especies más vigorosas han perdido flores y hojas, hasta el laburno, con sus flores de un amarillo dorado que adornan tantos jardines de Punjab. A medida que los días se alargan, el sol quema y chamusca y seca el rocío antes de aparecer en el horizonte. Los secos arbustos inflamables y los montes se encienden en llamas y llenan el polvoriento aire de pesada ceniza.
La tierra seca se resquebraja y agrieta mientras el reverberante calor crea espejismos de azogue en campos abrasados. Todos esperan incansablemente las lluvias. Todas las tardes de mayo en el horizonte hacia el sur se forman amenazadoras capas de negras nubes y la temperatura desciende levemente. Sólidas masas de langostas cubren el sol. Del cielo cae un fino polvillo. Las nubes se disipan en violentos vientos que arrancan árboles y techos. El viento se desvanece tan pronto como llegó y el calor vuelve a elevarse implacablemente. En, entre comillas, 2 meses, el poeta Rudyard Kipling escribió, abre cita, el trueno se desprende y brama su desesperación a la retumbante tierra 3 veces abrasada. Los rayos se precipitan en vano. Las aglomeradas nubes no ofrecen ningún alivio, sino un peso más agotador al cargado aire ardiente. ¿Qué tregua da la madrugada? Mira, desde el doliente cielo, el día se alza majestuoso, un tirano con su flamígera espada. Cierra cita. El doliente cielo, la caracterización de Kipling, es de lo más adecuada. El calor inmóvil es como el de una caldera que provoca sarpullido y desánimo y presenta un cielo brumoso de un azul filtrado a través de polvo. Y de pronto en mayo o junio aparecen los críalos blanquinegros, cuclillos con crestas bicolores y largas colas, Clamator jacobinus. Recién llegados de África, a la vanguardia del monzón. Negras nubes vuelven a formarse en el horizonte con resplandores de relámpagos en su seno. Resuenan los truenos. Grandes gotas salpican la anhelante tierra y se secan apenas tocan el suelo. Luego, un estruendo sacude el firmamento y una lluvia torrencial cae en cascadas sobre los rostros elevados al cielo. La gente sale de sus casas bulliciosa y festeja, elevando las manos, y recibe con regocijo la frescura y la lluvia. Las lluvias monzónicas no son tormentas corrientes que se terminan después de unas pocas horas. Cuando llegan, llueve y llueve. Las nubes oscuras pasan sobre llanuras y montañas, dejando caer sus repetidos chaparrones durante agosto y septiembre, hasta que el monzón agota sus últimas fuerzas contra la distante cadena del Himalaya antes de retirarse rumbo al sur en otoño. La tierra pasa de ser un desierto a convertirse en un mar de charcos fangosos. Los pozos y los lagos se colman, los ríos desbordan sobre las orillas. Las paredes de barro se chocan, de las chozas se disuelven y las casas se desmoronan. La tierra cobra vida. Casi de la noche a la mañana, el paisaje vira al verde mientras brota la hierba, las semillas germinan y los árboles adquieren nuevo follaje. Las ranas croan noche y día, los animales pastan, los campesinos siembran y la vida recomienza. El monzón de verano es el epítome de la vida india, una experiencia intensamente personal y también profundamente espiritual, la fuente de la existencia humana misma. Cada año, el monzón no solo trae consigo la abundancia de la cosecha, también crea vida después de la desolación, da esperanzas tras la desesperación. El monzón es el aroma de la tierra recién mojada, el sonido del trueno, la estación en la que los pavos reales despliegan orgulloso su espléndido plumaje. Es tiempo de regocijarse y hacer el amor. Las oscuras nubes del monzón del sudoeste son símbolos de esperanza y los escritores indios conmemoraron durante siglos su advenimiento. A finales del siglo VI, Subandhu escribió, abre comillas, los pavos reales bailaban bajo el manto de la noche. La lluvia reprimía la expansión del polvo como una gran asceta reprime la oleada de la pasión. Cierra comillas. 8 siglos después, el poeta Vidyapati decía, abre cita, rugiendo las nubes se quiebran y la lluvia cae. La tierra se vuelve mar. Cierra cita. Durante miles de años los agricultores indios sudaron la gota gorda durante la primavera y el verano, esperando ese momento climático en que se precipitan las lluvias del monzón. Mucha literatura folclórica
gira alrededor del impredecible monzón. Hay coplas populares y proverbios sobre la formación de cumulonimbos, cumulonimbos, la llegada de aves migratorias y los cambios sutiles de la vegetación. Se dice que el críalo de cresta bicolor llega a las costas del oeste 1 o 2 días antes de las lluvias. Vuela hacia el interior pausadamente y luego aparece en Delhi aproximadamente 2 semanas después de que el monzón irrumpa en las Ghats occidentales cercanas a la costa. Los proverbios, procedentes de un extremo al otro del cinturón del monzón, le ofrecen al pueblo los signos de las lluvias inminentes y la esperanza de la abundancia por venir. De acuerdo con Gaj, un poeta brahman del siglo XVII, cuando las nubes parecen plumas de perdiz y se extienden por todo el cielo, no se irán sin derramar su lluvia, cierra comillas. Y también nos dice, abre comillas, si las nubes aparecen un viernes y permanecen hasta el sábado, es seguro que traen agua, cierra comillas. Los proverbios disfrazan la agonía de la larga espera en medio del calor que marchita, la búsqueda esperanzada en el cielo de la formación de cúmulos, el éxtasis de las primeras lluvias. La angustia y la expectación se basaban en la cruda realidad. Hasta el siglo XX, lo único que separaba a la mayor parte de la India del desastre era el monzón. Recuerdo confusamente que mi padre y mi abuelo hablaban del monzón de verano. Alto, esbelto, el epítome de un circunspecto burócrata imperial, mi abuelo había cumplido la función de secretario financiero del Punjab en los primeros años del siglo XX. Su puesto era elevado en la intrincada jerarquía del Raj británico de la India. Era miembro del Consejo Legislativo del Gobernador General, que cuando el monzón no llegaba tenía horribles responsabilidades. La mayor parte del año se limitaba a administrar la rutina de recaudar impuestos y a asignar preciosos fondos para realizar obras de gran envergadura, tales como el tendido del ferrocarril y los sistemas de irrigación. Pero en el verano el monzón dominaba su vida y el espectro de la hambruna siempre echaba una sombra sobre su trabajo. Todos los años esperaba la llegada del monzón con ansiosa expectación, mientras mezclada con una profunda aprensión. Con el monzón el país se transformaba en otro que mi padre una vez me describió citando, entre comillas, la colina de Devi, de las cartas de la India de E.M. Forster. Abre comillas, ahora hay una nueva India, húmeda y gris. Y si no fuera por los animales extraños, podría imaginar que estoy en Inglaterra, cierra comillas. Aun cuando ya era un anciano, mi abuelo recordaba aquellas tensas semanas de espera, de calor aplastante, los estridentes gritos de los críalos blanquinegros, las voluminosas nubes en el horizonte lejano. Como los aldeanos del campo, observaba el cielo tratando de vislumbrar los signos del monzón y esperaba la llegada de la abundancia o de la hambruna. Administraba la vida de miles de campesinos, pero no podía controlar ni predecir lo que haría el motor natural de sus existencias. La palabra monzón deriva del término árabe mausem, estación, entre comillas. El monzón es una estación de lluvias. Las lluvias que traen los oscuros nimbos de verano impulsados desde el sudoeste. Una enorme circulación de aire determina la intensidad del monzón, así como la inclinación de la tierra del verano al invierno, también la circulación del monzón cambia. En verano, el extremo norte del monzón bordea los montes Himalaya. El viento sopla a través del mar Arábigo y el Golfo de Bengala, llevando consigo aire cargado de humedad hasta Sri Lanka en mayo y hasta el extremo sur de la India peninsular la primera semana de junio. Las lluvias avanzan firmemente hacia el norte en dirección a Bombay. A mediados de junio normalmente cubren todo Gujarat con abundantes precipitaciones a lo largo de la costa oeste y del litoral del Golfo de Bengala.
En un año de buen monzón, los chubascos continúan derramándose por toda la India occidental y Pakistán durante septiembre y en ciertas ocasiones hasta noviembre gracias al monzón que se retira hacia el sur. La vida agrícola de millones de campesinos depende de este patrón de circulación del sur a norte y de posterior retroceso. Si el patrón se desbarata, hay menos humedad y a veces casi no llega nada de humedad al Punjab ni a Rajastán. Más al sur, los monzones del sudoeste habitualmente intensos soplan con menor fuerza y dejan caer lluvias insuficientes en el interior. Aún en los años buenos, la irregularidad de las lluvias registradas puede causar estragos en toda clase de cultivos. ¿Qué sucedía cuando las impredecibles nubes oscuras no llegaban nunca a acumularse en el horizonte y el monzón faltaba a la cita? Con una regularidad embrutecedora, los agricultores indios morían por decenas de miles y a veces por millones. El relato de la comprensión científica de El Niño y de otros fenómenos climáticos globales comienza con la hambruna y el monzón indio. Abre comillas. El hambre es la especialidad de la India. En todas partes, las carestías se producen como incidentes sin mayores consecuencias. En la India constituyen cataclismos devastadores, escribió un viajero victoriano que fue testigo de los horrores de la hambruna que sufrió el sur de la India en 1896. La escasez de alimentos fue endémica en la India durante miles de años, hasta que el tendido del ferrocarril y el adelanto de las comunicaciones permitieron aplicar una estrategia práctica de socorro mediante el envío de granos y otros alimentos a las aldeas hambrientas. En 1344 a 1345 la hambruna fue tal que hasta la realeza murió de inanición. La de 1631 resultante de la ausencia durante 2 años consecutivos, 1629 a 1630, de las lluvias monzónicas, devastó toda el Asia que recorre este viento. Regiones enteras quedaron despobladas, pues la gente huía de hambre y moría en las carreteras. También se perdieron millones de cabezas de ganado y la epidemia de cólera arrasó aldeas completas. Muchas zonas no se recobraron hasta medio siglo después. Otra sequía devastadora se presentó en el periodo 1685 a 1688. Un siglo más tarde, la hambruna de 1770 provocó que un tercio de Bengala yaciera, entre comillas, yermo y silencioso, cierra comillas, a lo largo de 2 décadas. Un oficial del ejército indio, el coronel Bert Smith, contó que los precios subieron inexorablemente como consecuencia de las escasas lluvias de los 2 años anteriores. En enero de 1770, en el norte de Bengala, 50 personas morían diariamente de inanición. Smith vio por las calles a los muertos, entre comillas, insepultos, los perros chacales y buitres que eran los únicos que se llevaban los restos, cierra comillas. Otro observador relató que, entre comillas, delicadas y frágiles mujeres, cuyos velos jamás se habían conocido ante la mirada pública, se lanzaban al suelo delante de cualquier transeúnte y gimiendo lastimeramente imploraban un puñado de arroz para sus hijos. Los muertos y moribundos obstruían las calles de Calcuta. El monzón del sur de Asia tampoco sopló en 1789. Un año después, las sequías alcanzaron además a Australia, México, la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur y el sur de África. El río Nilo descendió a sus niveles más bajos. En la India, la sequía duró hasta 1792, entrecortada por breves tempestades destructoras. En Madrás, a finales de octubre de 1791, en solo 3 días cayeron 650 milímetros de lluvia. Un año después retornó la sequía y 600.000 personas de la zona norte de Madrás murieron de hambre. Por entonces nadie conectaba las hambrunas de la India y el sur de África ni las malas cosechas de verano de la distante Europa con un evento climático global. Faltaban los instrumentos de observaciones necesarios para hacer tal conexión. Figura 1.1. Lugares del sur de Asia mencionados en el capítulo 1 y zonas afectadas por la gran hambruna que provocó la ausencia de el monzón en 1899 a 1900. La administración británica de la India
tenía que encarar muy seriamente la cuestión del hambre y del socorro a los hambrientos. Hubo comisiones oficiales que estudiaron el fenómeno y reunieron diligentemente muchos datos estadísticos. Comprobaron que las principales hambrunas se habían registrado aproximadamente cada 12 años y que en un periodo de 40 años del reinado de la reina Victoria habían matado a 15 millones de personas. Durante la hambruna de 1896 a 1897, cuando los esfuerzos del gobierno para proporcionar ayuda estuvieron un poco más organizados, gracias en parte a los progresos del ferrocarril, no menos de 4,5 millones de personas recibieron de una forma u otra alguna asistencia temporal del gobierno. Otros cientos de miles perecieron de hambre y de enfermedades epidémicas. Como bien lo sabían todas las comisiones y todos los cuerpos de ayuda humanitaria y misionera, las inconstantes lluvias monzónicas estaban detrás de tales hambrunas periódicas. El monzón era la salvación y el flagelo de la India y estaba enteramente fuera del control humano. La hambruna de 1899 a 1900, que se abatió solo 2 años después de la catastrófica sequía anterior, fue la peor que se haya registrado. La marca de lluvia caída estuvo, al menos en un 27% por debajo de la norma de algo más de 1.000 milímetros por año. Los muertos atestaban las aldeas y los bordes de las carreteras. Los huesos de las víctimas del hambre se blanqueaban al sol. Baufan Nash, el corresponsal de la India del Manchester Guardian, el 4 de mayo de 1900 hablaba de madres descarnadas, entre comillas, tratando de conservar con vida a sus bebés, que parecían más esqueletos que criaturas vivas, hileras de niños demacrados sentados en silencio, algunos sosteniéndose la cabeza en las manos con los ojos bien cerrados, otros dormidos en el polvo, cierra comillas. La sequía afectó más de 1 millón de kilómetros cuadrados del centro, el oeste y el sur de la India. Un telegrama de la agencia de noticias Reuters, llegado a Londres, describía las fértiles tierras agrícolas del Punjab como un, abre comillas, vasto y solitario desierto para pardo, cierra comillas. De los 62 millones de personas gravemente afectadas por la pérdida total de las cosechas, 41,7 millones no vivían en estados nativos, sino bajo el gobierno británico. La crítica carestía de forraje mató millones de cabezas de ganado, especialmente en Gujarat, donde murieron más del 70% de los animales. En marzo del siguiente año, el virrey de la India informó que las tierras agrícolas de las llanuras sureñas de Deccan se estaban transformando rápidamente en un desierto de, entre comillas, funesta tierra, carbonizada y cuarteada por el sol, que se disemina en nubes de áspero polvo. No hay agua en los pozos, ni hay agua en los ríos, cierra comillas. Baufan Nash encontró veintenas de familias que migraban a los campos de trabajo sostenidos por el gobierno, donde podían realizar tareas manuales a cambio de raciones de subsistencia. Los refugiados marchaban, abre comillas, por el polvo candente, con los labios y las gargantas demasiado abrasadas para poder hablar, a menudo con los vestidos hechos jirones y los ojos hundidos por el hambre, cierra comillas. En una aldea de Gujarat, el calor ardiente secó el río tan rápidamente que cientos de peces quedaron aleteando en la superficie. La gente hambrienta de varios kilómetros a la redonda se lanzaba a coger los peces con la mano y los comía allí mismo. Alguien entre toda la multitud introdujo el cólera. El primer día murieron 200 personas. Los aldeanos, aterrados, huyeron abandonando a los muertos y a los moribundos. Abre comillas. El aire se llenó del hedor de los cadáveres en descomposición. En el medio de una conversación las personas se sentaban y en unos momentos caían al suelo. Hacia donde uno mirara, veía esos cadáveres macilentos, retorcidos y agotados, en casi todas las posiciones posibles a que induce la agonía. Cierra comillas. El eco de los horrores de la hambruna de 1899 continuó oyéndose durante años. El misionero presbiteriano James Inglis viajó por Aymer y vio perros disputándose el cadáver de un niño a la vera de una carretera. Viajando en una sola tarde, conté 40 cadáveres en la carretera y al día siguiente 32 y al día siguiente 25, cierra comillas.
En 1897, un médico del gobierno dijo que la mitad de la India era, abre comillas, un gran osario, en el que ya habían perecido muchísimos miles de personas de cólera, peste, disentería e inanición. Hay 20.000 casos de cólera semanales con una mortalidad del 75%, lo cual representa 15.000 muertos cada 7 días. En 1899 la situación era aún peor. La entre comillas Gran Hambruna de 1899 quedó documentada como la mayor que hubiera sufrido la India hasta entonces gracias a la fotografía y a la prolongada controversia que se suscitó sobre el socorro que habían proporcionado el gobierno y los misioneros. Lord Curzon, el virrey y gobernador general, encabezó las demandas de ayuda humanitaria, pero su propia administración trató de gastar la menor cantidad posible de dinero en las operaciones de salvamento. Curzon dijo, abre comillas, si alguien abrigara alguna duda en cuanto a si debería contribuir o no, con gusto le daría un pasaje de tren a algunas de las regiones que están sufriendo hambre. Podría partir con gran fortaleza de corazón, pero regresaría con el corazón partido. Cierra comillas. A pesar de todos estos discursos, las iniciativas que tomó su propio gobierno fueron groseramente insuficientes, especialmente a partir del momento en que las autoridades se negaron a intervenir en el mercado abierto y a controlar los precios de granos que con la pérdida de las cosechas se elevaron hasta las nubes. Finalmente, la Comisión de Socorro contra el Hambre en la India recibió millones de libras y obsequio de granos de fuentes privadas y de regiones tan lejanas como Texas, pero la mayor parte de esos esfuerzos llegaron demasiado tarde. La política de asistencia a las víctimas del gobierno carecía en general de toda consideración humanitaria en un momento en que la población estaba debilitada tanto física como económicamente por la hambruna de 1896. Las tareas de socorro comenzaron en octubre mucho después de que el hambre hiciera estragos. El fracaso de la cosecha ya se hizo evidente en junio. Curzon era muy severo con sus economías a causa de la enorme deuda que la India había adquirido con su amo colonial. Alrededor de un cuarto del gasto total del gobierno indio estaba destinado a sostener la Oficina Británica para la India y a pagar las pensiones de los funcionarios británicos y los intereses de una deuda nacional que crecía rápidamente. En los años inmediatamente anteriores a las ausencias del monzón de 1896, 1897 y 1899, 1900, la excesiva carga impuesta al gobierno indio por las autoridades de la metrópoli y por aquel, a su vez, a las comunidades aldeanas, consumía la mayor parte del excedente de granos. Muchos de los cargamentos de granos llegaron demasiado tarde y no constituyeron mucho más que una manera de lavar las conciencias de los británicos. Nadie sabe exactamente cuántas personas perecieron en la Gran Hambruna, pero se calcula que la cifra alcanzó los 4,5 millones de seres humanos. Entre 1895 y 1905, la población total de la India fue descendiendo firmemente como consecuencia de la depresión económica, las repetidas hambrunas y la peste. Los misioneros bautizaron la hambruna de 1899 como, entre comillas, el gran azote divino, cierra comillas. Predicaban que el destino de la humanidad era la miseria y el sufrimiento. La lección decía era que, abre comillas, la ley natural en su movimiento normal, cierra comillas, era irrevocable e implacable. Los seres humanos eran impotentes ante aprietos tales como la ausencia de un monzón. Dejando de lado el dogma, muchos funcionarios del gobierno, como mi abuelo, estaban siempre preocupados por el fantasma constante de la escasez generalizada de alimentos. ¿Cómo podía trazar la India planes de futuro que afrontaran y mitigaran semejantes horrorosos azotes divinos? El Imperio Británico dejó completamente abandonada la India rural, salvo cuando la inversión agrícola comercial de rápida expansión destinada a los mercados de ultramar necesitaba mano de obra barata. Las autoridades coloniales se contentaban con recaudar impuestos y ejercer el control administrativo, invirtiendo muy poco en el desarrollo de las ideas. Durante muchas décadas, los administradores de la segunda mitad del siglo XIX favorecieron una política cautelosa que apuntaba a impedir las hambrunas antes que a mitigarlas. Con ese propósito desviaban considerables recursos a extender las vías férreas, lo cual naturalmente contribuía además a impulsar las exportaciones de alimentos de la India y a mejorar
los sistemas de irrigación con el argumento de que eran inversiones de capital que se hacían por única vez y que pagarían dividendos a largo plazo, sin contar con que también podrían proporcionar ingresos con la venta de billetes y el pago por fletes, impuestos y además estimular las exportaciones. En 1869, 8.000 kilómetros de vías férreas vinculaban las ciudades indias. A finales del siglo, ya había 4.000 kilómetros de ferrocarril, muchos de ellos generosamente subsidiados con propósitos estratégicos y a veces para procurar asistencia a las víctimas del hambre. Por ejemplo, el gobierno garantizaba un rendimiento sobre la inversión a una compañía privada que construyó el Southern Maratha Railway en la década de 1880 específicamente para que transportara granos a las áreas más vulnerables al hambre. La estrategia dio frutos cuando después de 1900 se organizaron mejor la recolección y el transporte de alimentos después, pues el gobierno pudo trasladar con considerable eficiencia los excedentes de granos de las zonas no afectadas a regiones asoladas, una tarea que las autoridades llamaron entre comillas control de hambre. Gracias a las medidas de asistencia cuidadosamente programadas y una economía que lentamente se expandía, las hambrunas se transformaron en un eufemismo burocrático, abre comillas, crisis de alimentos, cierra comillas. Desde comienzos del siglo XX hubo solo uno de estos episodios con grandes pérdidas de vidas, el de 1943 a 1944, y fue consecuencia directa de la guerra que afectó la infraestructura de transporte, las oportunidades económicas y la ayuda gubernamental que habitualmente transformaba la hambruna en crisis de alimentos. Mientras los funcionarios de gobierno se esforzaban por aplicar estrategias de asistencia a las víctimas del hambre, los hombres de ciencias del Raj británico dirigían la atención a la causa de todo sufrimiento, el monzón que proporcionaba casi toda la lluvia que caía anualmente en la India. Se basaron en siglos de conocimiento nativo y en la investigación científica. Los navegantes mercaderes habían recorrido el Océano Índico durante 5.000 años. Ya en 2300 a.C., el rey Sargón de Agadé, de la Mesopotamia, la, entre comillas, tierra entre los ríos, en lo que hoy es Irak, se jactaba de que los barcos procedentes de lugares tan alejados como Dilmun, Bahrein y Meluya, el Valle del Indio, asiento de la antigua civilización Harappa, atracaran en los muelles de Agadé. Los marinos que practicaban este comercio de larga distancia por el Golfo Pérsico y hasta el sur de Asia debían de haber observado los cambios estacionales en los vientos oceánicos y seguramente habían programado sus travesías en concordancia. Las tablillas de arcilla mesopotámicas dan provocativos indicios de que ya en el 2000 a.C. se disponían las partidas estacionales hacia la India en el mes del Kinkut, de febrero a marzo, cuando los vientos favorables permitían pasar fácilmente rumbo al sudeste. 1000 años después, embarcaciones de vela latina del sur de Arabia viajaban regularmente entre el Mar Rojo y la India, bordeando durante días la línea costera arábica para protegerse del monzón del nordeste. Ganado el barlovento, el capitán se alejaba de la costa y se dejaba llevar por el monzón del nordeste hacia las costas de la India para retornar en el verano con los vientos del sudoeste. Cuidadosamente atesorado, el conocimiento de los vientos monzones pasó durante cientos de años de padres a hijos. El mundo mediterráneo desconocía el secreto del ciclo del monzón hasta que un barco indio naufragó y el capitán fue rescatado y llevado a Alejandría en Egipto. Con la ayuda de aquel náufrago, un aventurero griego llamado Eudoxo de Cícico hizo 2 viajes de ida y vuelta desde el Mar Rojo a la India alrededor del 115 a.C. En esas mismas expediciones o en alguna inmediatamente posterior, un capitán griego llamado Hipalus ideó una estrategia para viajar de manera mucho más veloz y directa utilizando el impetuoso viento monzón augusto para navegar directamente desde la isla de Socotra, en la boca del Mar Rojo, hasta la India y regresar dentro del mismo periodo de 12 meses en lugar de alargar el viaje bordeando la costa. El descubrimiento occidental vinculó a la India con Roma y la costa este africana con los hindúes y budistas, con Sri Lanka y hasta con la distante China. Los ciclos de los vientos monzónicos se transformaron en la ruta de la seda de las altitudes del sur, un catalizador para el desarrollo del sistema económico mundial que mucho después llevaron a la India a portugueses, ingleses y franceses. Abre comillas, el basadra, el viento monzón de verano, da vida a los pueblos de la tierra.
pues la lluvia la hace fértil, pues si no lloviera las gentes morirían de hambre, cierra comillas, escribía el geógrafo árabe Abu Said en 916 después de Cristo. Los eruditos árabes tenían plena conciencia de los ritmos de los vientos monzónicos. Sin embargo, la física árabe quedaba perpleja cuando se trataba de explicar las variaciones estacionales del viento y los aguaceros. Dependiente como era de una mezcla de filosofía natural aristotélica, creencia religiosa islámica, astrología y folclore. Hasta el gran geógrafo del siglo X, Al-Masudi, llegó a decir que, abre comillas, el ángel a cuyo cuidado se ha confiado los mares sumerge el talón de su pie en el mar del extremo de la China y cuando el mar se levanta en oleadas se produce la corriente, cierra comillas. 7 siglos después, las nuevas exigencias de la navegación de larga distancia que surgían en las naciones occidentales colocó el estudio de la circulación del monzón en una base científica más firme y promovió los primeros estudios tentativos de establecer patrones climáticos globales. En 1666, la Sociedad Real de Londres preparó en sus instrucciones para marinos que emprenden viajes lejanos, que contenía disposiciones precisas referentes a la recolección de datos sobre vientos y las corrientes. El gran astrónomo Edmund Halley, 1656-1742, empleó las observaciones hechas por docenas de marinos para preparar el primer mapa meteorológico de las corrientes de los océanos tropicales del mundo. Su carta representaba las zonas afectadas por los vientos alisios y las circulaciones del monzón, pero solo en términos muy generales. En 1686 presentó por primera vez la idea de que los vientos globales siguen un patrón coherente que es parte de la circulación general del aire y que recorre la Tierra. Halley sostenía que el calentamiento diferenciado de la Tierra y el mar produce los vientos alisios y las circulaciones del monzón. Su teoría era la de que los monzones indios eran el resultado de esos efectos de calentamiento y que constituían una modificación regional de la circulación de los vientos alisios. Y lo dijo así: en abril, cuando el sol comienza a calentar aquellos países hacia el norte, el monzón del sudoeste se inicia y sopla a través de los calores hasta octubre. Cierra comillas. Halley afirmaba la existencia de una relación física entre la presión atmosférica, la temperatura y el viento, pero ni el mismo Halley ni los demás hombres de ciencia de su época examinaron de qué modo afectaba la presión atmosférica y las variaciones de presión la circulación de los vientos. En 1746, la Academia de Ciencias de Berlín hasta llegó a ofrecer un premio a la mejor investigación sobre las leyes que gobernaban el aire en movimiento, pero las ecuaciones solo se aplicaron a las circulaciones generales del aire alrededor de la Tierra en rotación a mediados del siglo XIX. En los primeros años del siglo XIX, el explorador y científico alemán Alexander von Humboldt, 1769-1859, abordó el problema del monzón desde una perspectiva diferente. Von Humboldt era un pensador innovador, uno de los primeros hombres de ciencia que concibió las cuestiones ambientales en una escala mundial. Examinó las temperaturas de varios sitios de Europa y América del Norte y encontró significativas diferencias dentro de los mismos círculos de latitud. A diferencia de los científicos que lo antecedieron, von Humboldt sostenía que la distribución de tierra y mar desempeñaba un papel vital en cuanto a modificar la circulación global de los vientos, que en su opinión era el principal factor determinante de los climas del mundo. En 1817, von Humboldt comenzó a registrar distribuciones de temperatura ampliamente separadas utilizando líneas isotérmicas, líneas que unen puntos con temperatura semejante. El famoso explorador adoptó ese método de registro partiendo del empleo común de las isoclinas, que se utilizaban para marcar la declinación magnética en las cartas náuticas. Los mapas de von Humboldt mostraron que, abre comillas, el principal efecto en el clima de un lugar procede de la configuración de los continentes que lo rodean. Las montañas, el estado de la superficie, etc., son meras causas locales que modifican estas causas generales, cierra comillas. En 1830, el meteorólogo alemán Ludwig Kempf elaboró una carta de temperatura global, apelando a observaciones más completas de las que había podido usar von Humboldt. Presentó la idea de que el monzón estaba determinado por el calentamiento y el enfriamiento diferencial de la Tierra y del mar, y en igual medida por la fuerza deflectora de la rotación de la Tierra.
El ritmo de las observaciones y de la investigación se aceleró a medida que los científicos se daban cuenta de que el calor latente en las corrientes de convección de aire húmedo podía provocar lluvias torrenciales. El meteorólogo estadounidense Matthew Fontaine Maury, 1806-1873, dedicó su vida a preparar cartas de vientos y de navegación para todos los océanos del mundo. Sus explicaciones e indicaciones de navegación que acompañaban los mapas de corrientes y vientos de 1854 incorporaron cientos de observaciones de barcos para demostrar las pautas de circulación del monzón indio y constituyeron un gran avance sobre la investigación pionera desarrollada por Halley casi 2 siglos antes. A partir de la obra de Maury, varias naciones navieras desarrollaron manuales de navegación destinados a acortar la extensión de los viajes hacia y desde la India. Maury también utilizó 11.697 observaciones realizadas a lo largo del Golfo de Bengala para llegar a la conclusión de que el monzón del sudoeste variaba hacia el sur en verano a una velocidad de aproximadamente 24 y 32 kilómetros por día. Maury y sus contemporáneos descubrieron que el estudio del monzón dependía de hacer observaciones precisas en muchos sitios durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de unos pocos hombres de ciencia y funcionarios militares, hasta 1875 las observaciones de las condiciones climáticas de la India no fueron sistemáticas y resultaban poco confiables. Lógicamente, preocupada por la seguridad de sus barcos mercantes desde finales del siglo XVIII, la Compañía de Indias Orientales dirigió la mayor parte de su investigación a estudiar los ciclones tropicales que todos los veranos devastaban el Golfo de Bengala. El monzón fue ignorado hasta que la desastrosa hambruna de 1866 impulsó la creación 9 años más tarde del Servicio Meteorológico Indio. Su primer director, Henry Blandford, organizó una eficiente red de observación a lo largo de todo el subcontinente en una zona que coincidió en gran medida con el área del monzón del sudoeste. Trabajando con un equipo sumamente reducido de ayudantes, Blandford y sus sucesores trataron de establecer las causas que originaban el monzón del sudoeste y los factores que desencadenaban las lluvias torrenciales. Desde el principio, el Servicio Meteorológico procuró desarrollar pronósticos estacionales de los aguaceros monzónicos como un modo de prepararse para hacer frente a las hambrunas. Blandford organizó un sistema de uniformes climáticos diarios enviados por telegrama a los cuarteles generales desde los diferentes puntos de la India. En 1888, el departamento emitía pronósticos climáticos diarios. Los primeros pronosticadores estaban preocupados por la dramática acometida del monzón de verano, una experiencia memorable para cualquiera que haya sufrido ese calor tórrido durante semanas. El coronel Edward Tennant, de la Compañía de las Indias Orientales, escribía en 1886: el cielo, en lugar de su brillante azul, se tiñe del color sombrío del plomo, y los días se vuelven nublados y calientes. Hacia el oeste se elevan sobre el mar gruesas capas de nubes. Por fin, los súbditos relámpagos destellan en las colinas y atraviesan las nubes suspendidas sobre el mar. Con un estrépito de trueno el monzón estalla sobre la sediente tierra. Cierra comillas. Con la atención puesta en el cielo por este imponente espectáculo, los pronosticadores empleaban dos enfoques para predecir las lluvias monzónicas: la correlación entre la variación de la lluvia caída junto con los ciclos de la mancha solar y la circulación atmosférica. Al principio, la investigación de manchas solares realizada en la India parecía mostrar una relación directa entre las lluvias monzónicas y el ciclo de mancha solar. El mismo Blandford analizó los registros del valor de lluvias caídas durante 64 años tomados en 6 estaciones meteorológicas indias y comprobó que los registros mínimos de lluvia, abre comillas, de algún modo anticipaban, cierra comillas, los ciclos de baja actividad de mancha solar y viceversa. El astrónomo inglés Sir Norman Lockyer, 1836-1920, famoso por su excéntrica investigación sobre las pirámides de Egipto, se sintió tan impresionado por esta investigación inicial que escribió, abre comillas, seguramente en meteorología como en astronomía lo que hay que perseguir es un ciclo, cierra comillas,
Muchos investigadores estaban de acuerdo en que las variaciones de la actividad solar afectaban la intensidad del monzón en su conjunto. Sin embargo, se inclinaban a creer que la misma actividad no tenía ningún efecto en la distribución geográfica de las precipitaciones, un factor clave de la extensión que podían alcanzar las sequías provocadas por el monzón. Como otras ciencias, la meteorología suele prestar preocupada atención a ciertas observaciones locales, los que el meteorólogo austriaco Julius Hahn llamó, abre comillas, la política de la torre de iglesia, cierra comillas, es decir, una observación limitada a la distancia que podemos dominar desde lo alto de la torre de la iglesia del pueblo. No obstante, en 1843, el invento del telégrafo permitió que observadores situados en lugares distantes enviaran recíprocamente registros de temperatura, precipitaciones y presión en unas pocas horas, y conocieran la trayectoria de las tormentas fuertes que se dirigían a Europa. Después de una violenta tempestad que destruyó una flota francesa en el Mar Negro en 1854, muchos países comenzaron a establecer redes de estaciones de observación. La tragedia podría haberse evitado si a través del telégrafo se hubiese alertado a los comandantes de la flota que una tormenta ya había provocado destrozos más al oeste. En las décadas de 1880 y 1890, cada vez más científicos se daban cuenta de que las observaciones de Torre de Iglesia estaban inmersas en un contexto más amplio, mucho más amplio, y el interés pasó a concentrarse en las configuraciones globales de la circulación atmosférica. Durante esas 2 décadas, los meteorólogos europeos estudiaron los movimientos estacionales de los principales centros de presión del Océano Atlántico y les pusieron nombres como Centro de Baja Presión de Islandia y de Alta Presión de las Azores. Los científicos noruegos trazaron la trayectoria de las masas de aire y llamaron entre comillas frente a las líneas en las que chocan el aire cálido y el aire frío. Del otro lado del mundo, Henry Blanford también extendía sus intereses a la circulación atmosférica. 1880 mostró que en invierno había una compensación de la presión barométrica media a través de la India y Rusia. Luego Blanford llevó esta hipótesis aún más lejos y sostuvo que, entre comillas, habitualmente cuando se registraban grandes nevadas y sobre todo tardías en el noroeste del Himalaya, cierra comillas, luego abre comillas, las lluvias de verano en las llanuras eran deficientes, cierra comillas. Especulaba que la línea más baja de nieve de las montañas condensaba los niveles más bajos de la atmósfera y enfriaba la tierra, con lo cual debilitaba el monzón. Los pronósticos realizados en 1883, basados en esta hipótesis, resultaron ser razonablemente precisos, de modo que la investigación continuó en manos del sucesor de Blandor, Sir John Elliot, quien estudió la relación entre las lluvias monzónicas indias y la cambiante presión barométrica sobre el sur del Océano Índico. Elliot sostenía que, entre comillas, estallido del monzón se producía como consecuencia del avance de una corriente húmeda desde la zona ecuatorial de los vientos alisios sudorientales al sur del Ecuador. Abre comillas, las lluvias monzónicas se producen por la invasión de esta corriente, cierra comillas, escribió. A pesar de dedicar muchas páginas a justificar detalladamente sus pronósticos, Elliot y sus colegas tuvieron muy pocos aciertos durante 1883. El asunto se les complicó cuando no lograron pronosticar la terrible sequía de 1899. El clamor de la prensa contra el equipo de pronosticadores determinó que ya no volvieran a publicarse sus predicciones. El sucesor de John Elliot fue Sir Gilbert Walker, 1868-1958, el más importante de todos los directores de observatorios de la India. A diferencia de sus predecesores, Walker no era el meteorólogo. Desde 1895 hasta 1902 fue profesor laureado de física matemática en la Universidad de Cambridge, donde se especializó en electrodinámica. Sus intereses y publicaciones abarcaban desde el electromagnetismo hasta los juegos y deportes e incluían el vuelo de las aves. Walker tenía la pasión por los boomerang y otros artefactos de caza primitivos que sus amigos de Cambridge
le habían puesto el apodo de, entre comillas, Boomerang Walker. Modesto y liberal, Walker fue el epítome del caballero inglés. Nombrado en el servicio exterior en 1903, el físico trabajó primero durante 6 meses como asistente meteorológico de Elliot y ese mismo año se hizo cargo del servicio de climatología, burdamente desprovisto de personal, en un momento en que los pronósticos precisos de las lluvias monzónicas eran la mayor preocupación del director. La falta de experiencia meteorológica de Walker resultó ser una bendición. El hombre era un experto en estadística que creía que, abre comillas, lo que hace falta en la vida es la capacidad de aplicar los principios a los casos reales que se presentan, cierra comillas. Durante los 20 años que pasó en la India y durante otras 3 décadas después de su retiro, este notable hombre de ciencia utilizó los métodos estadísticos y miles de observaciones locales para establecer las relaciones entre las complejas condiciones atmosféricas y de otro tipo que afectan las precipitaciones del monzón. Brillante administrador y organizador, Walker pronto expandió su obra más allá de la India. Estableció que las sequías monzónicas no eran una consecuencia de la modificación del ambiente provocado por el hombre, como por ejemplo la desforestación. En un trabajo memorable publicado en 1923, examinó datos de la cantidad de lluvia caída en la India y en el Valle del Nilo y llegó a la conclusión de que nada probaba con certeza que las desastrosas sequías de la India hubiesen sido provocadas por el permanente cambio climático. Ese mismo año escribió en las Memorias del Servicio Meteorológico de la India, abre comillas, las variaciones de intensidad de las lluvias monzónicas son tan amplias que podemos suponer que están precedidas y seguidas por condiciones anormales a cierta distancia, cierra comillas. Con estas palabras, Walker dirigía la atención a las complejas relaciones que existían entre el monzón y la circulación atmosférica global. 3 años después, estaba en condiciones de mostrar que un aumento en la actividad de las manchas solares podía intensificar las condiciones del monzón ya existentes, pero que no tenían que ver con el monzón no se representara. Gilbert Walker fue uno de los científicos incansables con gran aptitud para los detalles que además tenía una amplia visión de los problemas o una perspectiva de conjunto. Como su predecesor, Sir John Elliot, buscaba mucho más de la India los indicios que permitieran hacer predicciones globales, las complejas asociaciones que se daban entre eventos climáticos y atmosféricos ampliamente separados entre sí, que podían influir en las sequías que asolaban la India. En 1908 habían desarrollado una fórmula con la cual podía pronosticar a partir de una ecuación de regresión basada en años de registros de la lluvia caída y también en fenómenos globales observados por otros científicos. En 1902 los astrónomos ingleses Norman y William Lockyer habían identificado un complejo péndulo de presión entre Sudamérica y la India. Walker estaba asimismo al tanto de las investigaciones emprendidas por H. Hildebrandsson, quien había observado una oposición de la presión barométrica entre Buenos Aires y Sídney, y también de los estudios estadísticos más actuales sobre las anomalías climáticas del hemisferio norte. En su serie más importante de escritos reunidos bajo el título abre comillas, Correlaciones en las variaciones estacionales del clima, cierre comillas, publicada en las Memorias de 1923 a 1924, Walker identificó lo que llamó, abre comillas, los puntos estratégicos del clima mundial, cierre comillas. Allí escribió, abre comillas, la mejor manera de resumir la relación, es decir, que hay una oscilación de la presión en una gran escala que va y viene entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, y que también hay oscilaciones en una escala mucho más pequeña entre las Azores e Islandia y entre las zonas de alta y baja presión del Pacífico Norte. Cierra comillas. Walker llamó a la oscilación más importante oscilación del sur. Abre comillas. Con oscilación del sur me refiero a la tendencia a aumentar tanto de la presión de determinados puntos del Pacífico como de la cantidad de precipitaciones de la India y Java, presumiblemente también de Australia y Abisinia, cuando el Océano Índico la presión disminuye. Cierra comillas.
En 1924, cuando se retiró del Servicio Meteorológico Indio para asumir el cargo de profesor de meteorología en el Colegio Imperial de Londres, Walker estaba publicando mapas de la oscilación del sur de verano y de invierno, basados en datos obtenidos gracias a una enorme red de estaciones de observación instaladas entre África y Sudamérica. Sus mapas demostraron claramente la relación entre presión, temperatura y cantidad de lluvia caída en los océanos Pacífico e Índico y entre la intensidad de los monzones y las cambiantes condiciones de presión que se daban a miles de kilómetros de distancia. Aún así, Walker no logró predecir las deserciones del monzón. Como él mismo lo admitió, tales pronósticos solo podían acertar en años de fuertes relaciones estadísticas. Siempre prudente, Walker prefería la palabra anticipar en lugar de pronosticar, expresión que a su entender indicaba una, entre comillas, predicción más vaga. Como observó proféticamente su sucesor, Sir Charles Norman, 1943, los estudios realizados por Walker ofrecieron más oportunidades para la predicción climática en otras regiones que sobre las lluvias monzónicas, precisamente las que lo habían impulsado a iniciar su investigación. Sir Gilbert Walker descubrió la relación entre la oscilación del sur y las lluvias del monzón indio, pero sus fórmulas de regresión, aunque considerablemente más acertadas que las estimaciones existentes, fueron solo levemente mejores que las basadas en las tablas de probabilidades. Charles Norman puso a prueba los pronósticos del monzón durante 18 años, 1931-1948, basándose en las fórmulas creadas por Walker. Solo para los años de lluvias insuficientes, el 66% de las predicciones estaba errado. Después de esta experiencia, Norman se preguntó si aquellas predicciones particulares servían para algo, pero continuó alentando su utilización, entre comillas, aunque sea para mantener vivo el interés y con la esperanza de que surjan ideas que nos permitan progresar en ese sentido, cierra comillas. Los esfuerzos de Walker por establecer vínculos entre anomalías de presión, la cantidad de lluvia caída y la temperatura en regiones completamente separadas entre sí del mundo fueron impugnados o directamente ignorados por muchos de los contemporáneos, aunque todos estaban interesados en comprender esos vínculos. A diferencia de Walker, la mayor parte de ellos se basaban en evaluaciones cualitativas o sencillamente en conjeturas. El obituario de Walker, publicado en 1959 en el Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, comentaba que, entre comillas, presumiblemente Walker abrigaba la esperanza no solo de sacar a la luz relaciones útiles para hacer pronósticos, sino de descubrir relaciones suficientes y lo bastante importantes para elaborar una teoría del clima mundial. No se puede decir que las cosas hayan salido como las soñó, cierra comillas. Medio siglo después, recordamos a Gilbert Walker como uno de los grandes héroes del estudio del clima global y de la investigación relativa al Niño. La circulación atmosférica del Pacífico, que vincula la oscilación del sur con las temperaturas de la superficie del mar, ahora lleva su nombre, circulación Walker. Fin del capítulo 1.